Nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo. A continuación, la conferencia Lo que Dios exige de ti, parte 4, tema central, la prosperidad económica. Hagamos un recordatoris de las últimas 3 conferencias para que podamos dar inicio a esta cuarta. La prosperidad del mundo, ya vimos, según nos lo advierte Isaías 5:20, que esa prosperidad del mundo hay de los que practican tales cosas, o sea, que empiezan bien y terminan mal. Esas personas, si siguen y siguen haciendo eso, no van a tener la vida eterna, van a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Luego sigue la prosperidad espiritual, y es específicamente cómo se está manipulando, la iglesia está manipulando los diezmos, las ofrendas, haciéndole creer a las personas que ese tipo de mercado los favorece a nivel espiritual y económico, sin haber abandonado, sin hacer un énfasis en haber abandonado la mala conducta. Luego, en la parte 3 encontramos la conferencia Lo que Dios exige de ti, tema central, la salud corporal, que todos los pecados quedan por fuera del cuerpo, menos aquellos que tienen la práctica que va acompañada de inmoralidad sexual, porque nuestro templo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar nuestro propio cuerpo, de estar viendo, de no ver lo que debemos, de no estar viendo lo que no debemos de ver, de no estar oyendo lo que no debemos de oír y de no estar haciendo lo que debemos de hacer, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, el sexo. Ahora venimos en este presente, me disculpa la redundancia, la conferencia Lo que Dios exige de ti, parte 4, la prosperidad económica. Cuando nosotros nos humillamos, decidimos como lo decidió el profeta Daniel. El profeta Daniel decidió en su corazón agradar a Dios. Cuando nosotros seguimos el ejemplo del profeta Daniel, que decidió agradar a Dios en cualquier circunstancia que estuviera, si nosotros hacemos lo que hizo el profeta Daniel, nosotros vamos a ser muy bendecidos espiritual y económicamente. Entonces, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, empezando por obedecerle, humillándonos, arrepintiéndonos, confesándonos, abandonando nuestra mala conducta y recibiéndolo en nuestro corazón, que es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, acompañándonos de la declaración de fe, es cuando nosotros hacemos eso, es donde ya podemos ir a la iglesia, o cuando nos proponemos a empezar a hacer eso, es cuando ya tú puedes venir, hablo de esta iglesia, mirar la cuenta de la iglesia y dar tu ofrenda, que no es diezmo. Más adelante, finalizando esta conferencia, en la quinta vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces es cuando ya podemos ir a la iglesia, a la cuenta de la iglesia, hacer la donación, la ofrenda, pero ya después de haber tomado la iniciativa principal de usted humillarse, arrepentirse, confesar su pecado, abandonar su mala conducta y recibir a Cristo Jesús en su corazón, que es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Cuando te dispones a hacer eso en la mente, ahí sí dice, me voy a consignar mi ofrenda a la iglesia. Ahí sí, pero mientras tanto, ¿para qué? ¿Para qué si hace usted ese mal y eso le vuelve plata en saco roto? Eso a usted no le va a servir de nada. Pero repito, insisto, cuando tú haces eso, o al menos dice, bueno, hasta hoy llegué a esto, hasta hoy cometí adulterio, voy a decirle a mi esposa, o nos casamos o nos casamos. Voy a decirle a mi esposo, o se casa conmigo o no lo vuelvo a dejar de entrar al cuarto. Eso es cuando ya usted le dice a su novia, ya no más tocadera. Ni usted me propone ni yo le propongo. Si quiere que nos toquemos o nos manejemos de la forma en que debemos de manejarnos, primero vayamos a la notaría y después donde el pastor. Legalizan eso. Cuando usted empieza a tener ese pensamiento, ahí es donde usted
viene, trae la ofrenda a la iglesia a través de un banco y ahí es donde usted empieza a tener éxito espiritual ganándose la voluntad de Dios. Y luego, perdón, teniendo la prosperidad económica que tanto necesita usted como la necesitamos nosotros. No faltaba más, perdón. Esta verdad la podemos hallar en el Antiguo Testamento. Vayamos a sus Biblias, encontremos esta verdad en Primera de Reyes, perdón, Primera de Reyes, escrito está en Primera de Reyes, allá en pantalla aparece Primera de Reyes, veamos a ver qué nos dicen, en Primera de Reyes 3, 5, 10 y 12, 11 y 12. Escrito está en Primera de Reyes 3, 5, 10 y 11. Y dice así: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo. ¿A quién se le apareció Dios en un sueño? ¿Y qué le dijo? A Salomón. Y le dijo: pídeme lo que quieras. Propuesta que le hace Dios a Salomón. Pero cuando Dios se le apareció en un sueño a Salomón, era porque Dios ya sabía el corazón de Salomón. Ya sabía que Salomón lo amaba y andaba en sus caminos. Bien, le hace la petición y cuando le hace la petición, Salomón, Dios lo escucha. Y en el versículo 10 vemos que a Dios le agradó que Salomón le hubiera hecho esta petición, de modo que Dios le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio, prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además de esto, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey se podrá comparar contigo. Pero le coloca una condición en el versículo 14. Vayamos a la siguiente cita bíblica de Primera de Reyes 3, 12 al 14. En el versículo 12, insisto, lo que le dice Dios a Salomón: voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Cuando tú andas en los caminos de Dios y no andas ofrendando, negociando con Dios, porque es que eso es lo que ha creído las iglesias. Las iglesias andan creyendo que que uno tiene que dar un diezmo, que no es diezmo, sino una ofrenda, dar la ofrenda, ya uno ya está negociando con Dios, y eso no es bíblico. Nosotros primero, el primer paso que nosotros debemos de dar son los 5 pasos que le acabo de mencionar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, que es humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta y recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros hacemos eso, es cuando ya podemos traer la ofrenda a la iglesia, y ahí es donde Dios nos ayuda a nosotros, tanto a ustedes como a nosotros. De resto Dios no te va a ayudar. Entonces alguien podría decirme: pastor, qué pena, usted está equivocado. ¿En qué? Yo no ofrendo. Yo no he recibido a Cristo Jesús en mi corazón y a mí me va muy bien. Pues me da pena decirle lo siguiente: usted tiene razón, pero es que no le está yendo bien a usted por el Dios nuestro, sino por el príncipe de este mundo. Es eso. Y esa bonanza que usted tiene se la da el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y eso empieza bien, pero termina mal. Y eso no te va a dar la vida eterna. Eso te va a dar la vida eterna, pero en el infierno. ¿Ya?
Entonces, cuando Dios, perdón, cuando Dios ve lo que le pide Salomón, que le dé sabiduría para administrar el pueblo de él, entonces Dios se agrada. Ve, hombre, este hombre ya decidió cambiar. Este hombre ya se humilló ante mí. Esta mujer ya se humilló, ya se humillaron, se arrepintieron, confesaron y van encaminados a abandonar su mala conducta. Ya me recibieron en su corazón. Ahora sí venga, traiga la ofrenda. Y ahí es donde Dios, cuando ve que tú has hecho eso de todo corazón, tu ofrenda va a ser, si tú la das sin ningún interés económico, si tú la das en la mayor discreción, tú sales de tu casa y vienes y vas y consignas a la cuenta de la iglesia sin decirle a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu amigo, ni nada, secretamente. Y le dices, Dios mío, me he humillado, me he arrepentido, he confesado mi pecado, he empezado a abandonar mi mala conducta y te he recibido en mi corazón. Voy a dar esta ofrenda de la cual no soy digno, la voy a consignar en la iglesia. Haz tu santa voluntad en mis economías, en mi salud, en mi familia, en mi empresa, en mis negocios. No te la doy a cambio de nada. Que se haga tu santa voluntad en todo lo que yo manejo económicamente, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de trabajo. Entonces Dios ve eso en ti como lo vio en Salomón. Fue Dios el que se le presentó en un sueño vocal a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, porque ya Salomón andaba en los caminos de Dios. En el versículo 12 de Primera de Reyes 3:12 al 14, repito para concluir esta situación. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio. Primero, empieza a ser uno sabio para los negocios. ¿Cómo le parece? Empieza uno a ser sabio para manejar los negocios de Dios aquí en la tierra, que no son otros sino que servirle a Dios. Cuando uno hace esos 5 pasos, me disculpo por estar repitiendo, pero a ver si me entienden. Es que usted no debe de traer la ofrenda, no debe ofrendar a esta iglesia ni a ninguna iglesia. Si usted no ha puesto las cosas en orden con Dios, si usted está cometiendo adulterio, fornicación, robo, transacciones, pornografía, homosexualismo, eso, ¿para qué lleva la ofrenda a la iglesia, hombre? Eso no le va a servir de nada. No le sirve de nada, porque Dios no te acepta esa ofrenda con agrado. No le servirá al pastor de turno o a la iglesia para que compren sus cosas, pero a ti no te va a servir nada. Tú necesitas es una ofrenda donde sea ping pong, donde tú des y te rebote la bendición. Que esa bendición que tú traigas a esta iglesia, hablo por esta iglesia, te rebote. ¿Por qué? Porque estás trayendo una ofrenda donde ya es santificada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando tú haces los 5 pasos, discúlpeme la repetidera, me humillo, me arrepiento, me confieso, empiezo a abandonar la mala conducta, porque es que no es fácil, y recibo a Cristo Jesús, inmediatamente vas al banco, consignas tu ofrenda y haces una oración. Amado Padre Celestial Jehová, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, aquí te presento mi compromiso ante ti, que lo hago con amor, lo hago con sinceridad. Solamente te pido por favor que mires todas las situaciones que a mí me rodean a nivel espiritual, familiar, económico, laboral, personal. Es eso. Y Dios ve con agrado, como vio con agrado a Salomón, y te va a decir, pídeme lo que quieras. Y tú no le vas a pedir nada, tú le vas a decir que se haga tu voluntad en mi vida espiritual,
en mi vida matrimonial, en mi vida como padre, como hijo, como hermano, como miembro de la iglesia. Que se haga tu voluntad en mi empresa, con mis trabajadores. Enséñame a ser sabio para yo poder manejar todo lo que tú me estás dando y me vas a dar. Eso es. Ese es el éxito económico. Ese es el éxito espiritual. Ese es el éxito corporal y económico que Dios quiere para ti. Le coloca en el versículo 14, le coloca una condición Dios a usted cuando hace los 5 pasos y das la ofrenda. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Entonces esto leído y expuesto teológicamente a la presente para usted que ya se humilló, se arrepintió, confesó su pecado, abandonó, empezó a abandonar su mala conducta y recibió a Cristo Jesús. Dios te coloca una condición. Si ya lo hiciste y vas a creer que porque traes la ofrenda a la iglesia ya puedes ir a hacer y deshacer y que yo te voy a prosperar en todo, pues es Dios, ¿no? Es Dios. ¿Ya? Entonces estás equivocado, porque es donde Dios te dice, si tú hiciste esos 5 pasos, traes la ofrenda a la iglesia, yo estaré contigo. Te daré un corazón íntegro, te daré todo lo que no me has pedido, riquezas, y le pone la condición, si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos como lo hizo, como lo acabas de hacer, te daré una larga vida y prosperidad. Recordemos algo, ¿sí? El rey Salomón fue un hombre que nació en cuna rica, ¿ya? Muere David y queda él en el trono, porque recordemos esta historia tan maravillosa. Dios le permite a David iniciar la obra, pero por motivos de que había sangre en sus manos, demasiada sangre en sus manos, fue un guerrero, luchó, batalló por las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Dios le dijo, no serás tú quien construya mi casa, será tu hijo y tu hijo será mi hijo y yo seré un padre para ti. Entonces queda Salomón y Salomón está rodeado de deudas, de hambre. El pueblo tenía hambre, tenía deudas. La familia era enemigo de la familia no lo quería por envidia. ¿Ya? Inclusive Betsabé, llamada la mamá de Salomón, llegó a decirle, hombre, pellizquese, hombre, aprenda a ser hombre, mire que le van a quitar el trono. Este hombre tenía una cantidad de problemas, ¿ya? Y cuando Dios se le aparece, y él a pesar de todos esos problemas, se humilló, se arrepintió, confesó su pecado, abandonó su mala conducta y mantuvo al Señor en su corazón. Cuando Dios ve eso en cada persona, en este caso en ti y en mí, y llevamos nuestra ofrenda a la iglesia, entonces Dios se agrada de uno, porque una de las cosas que más me impacta entre muchas de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, una de las muchísimas cosas que más me impactan es ese deseo, esa pasión que tiene nuestro Padre Celestial en común y conjunto acuerdo con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros seamos prósperos en todo, que nosotros no tengamos que decirle a nadie, présteme, que nosotros no tengamos que vivir sometidos a nadie. Él quiere que nosotros tengamos libertad, que vivamos felices, pero esa felicidad no la encuentra usted en ninguna parte, la encuentra solamente en la presencia de Cristo Jesús. Y cuando usted encuentra esa felicidad en la presencia de Cristo Jesús y hace su ofrenda, en este caso a esta iglesia, es donde nosotros podemos empezar a orar por su bienestar. Podemos orar porque usted ya empezó a cambiar. Dios mío, acompáñame a la hermana Julana de tal, al hermano Julano de tal, en esta decisión que acaba de tomar, porque ha empezado a tomar conciencia que debe abandonar su mala conducta.
pero le quiero pedir un favor, damas y caballeros, que me escuchen. Al finalizar de cada conferencia encontrará usted nuestras cuentas de ahorros, tanto la de la iglesia como la mía propia como representante de esta iglesia. Yo les quiero pedir un favor, no nos lleven, no nos traigan, no nos consignen ofrendas. Por favor, no lo hagan. Si usted no está dispuesto de verdad a que esa ofrenda venga acompañada de un arrepentimiento, de una confesión, de un principio de abandonar su mala conducta y de un deseo enorme, apasionado de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Cuando usted haga eso, traiga su ofrenda, que Dios lo bendecirá. De lo contrario, no se tome la molestia, y perdóneme lo atrevido, en traer su ofrenda ni consignarla en la iglesia, porque esa ofrenda no le va a servir de nada. Dios no esperó que Salomón le dijera, deme esto o deme aquello. Dios vio el comportamiento de Salomón, el pensamiento de Salomón, el corazón de Salomón, lo dispuesto que estaba para servirle a él, y Dios no esperó que Salomón le pidiera a él nada. Dios le dijo, aquí estoy, pídeme lo que quieras. Hoy, nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, le está diciendo a usted, humíllese, arrepiéntase, confiese su pecado, empiece a abandonar su mala conducta. Mi Hijo Jesús pagó por usted un precio muy alto. Vaya a los pies de Cristo, recíbalo en su corazón y traiga su ofrenda, y lo prosperaré espiritualmente como la vida eterna. Cuando muera no tendrá que ir a un lugar llamado lugar de tormento, infierno. Cuando muera, usted irá tranquilamente derechito, vendrán los ángeles por usted y se lo llevarán al cielo, a la presencia de Cristo Jesús, y por ende a la presencia de nuestro Padre Celestial, para vivir eternamente feliz, lleno de dicha, lleno de amor, de gozo en su corazón, usted y toda su familia. Hay otro punto muy importante que quiero que usted sepa. Yo no quiero, es Dios que a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quiere que usted sepa. Solamente hay una forma de continuar teniendo éxito en la vida. No hay otra forma. En la conferencia a continuación les voy a exponer cuánto es que yo debo de ofrendar a la iglesia. Le voy a exponer si es ofrendar o diezmar, o si es diezmo o no es diezmo, con 2 citas bíblicas y con una tercera donde nos dice Dios que solamente hay una forma de tener éxito. A continuación, la conferencia número 5, y allí terminamos, y le queda muy claro, que le quede bien claro lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de decir. Muchas gracias. A continuación, la conferencia 5.